Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSCD correspondiente al 18 de julio de 2017. En datos económicos tenemos inflación del Reino Unido que se moderó después de alcanzar un máximo del 2.9% hacia el 2.6%. Ese máximo ya había sido anticipado desde el año anterior por parte del Banco Central del Reino Unido, un poco más en línea al 2.8%, pero de todas maneras se está realizando ese pico que se había predicho con suficiente anticipación. En los Estados Unidos, índice de precios importados descendió 0.2%, otra cifra más para continuar dudando acerca de la viabilidad de que la Reserva Federal continúe haciendo incrementos graduales o por lo menos mantenga su discurso. Recuerden lo que hemos mencionado de manera insistente ya por un par de meses acerca de la falta de credibilidad de la Reserva Federal en el mercado. Con relación a otros indicadores económicos, hubo unas cifras de expectativas en Alemania, en Europa, en términos generales, a través de lo que se conoce la encuesta ZEW, donde mostraron relativa estabilidad en los indicadores que con leves retrocesos. Y más en la tarde en Colombia tendríamos los indicadores de confianza del consumidor que se mantienen en niveles muy bajos frente a la historia de esta serie que calcula Fedesarrollo. Con relación a los anuncios económicos, comenzando en los Estados Unidos, continuamos con las especulaciones acerca de la reforma a la salud. Más adelante Agustín ampliará esta noticia, pero como hemos referenciado desde la semana pasada, se han encontrado múltiples justificaciones para ir dilatando esta votación. Inicialmente se pensaba que se iba a realizar antes del receso del 4 de julio, luego se dijo que posterior, luego la cabeza del Partido Republicano en el Senado, el senador McConnell, dijo que iba a alargar el periodo de trabajo o que iba a postergar el receso del mes de agosto hasta la tercera semana, pero hoy pues ya hay especulaciones adicionales de que esto no va a ser suficiente para poder tener la reforma a la salud y pues sería un nuevo reversazo para la administración de Donald Trump, que ha dicho que está feliz de buscar una nueva reforma a la salud, comenzando de cero en compañía del Partido Demócrata. Con relación al tema de comercio y el TLC, nos llamó la atención un documento que dio a conocer el representante de comercio de los Estados Unidos, mencionando cosas que nos parecen muy contradictorias frente a lo que ha sido la historia política o de política de comercio en los Estados Unidos. Por un lado, dice, como pues bien se sabe, que está buscando hacer una renegociación para reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México y con Canadá, fundamentada en los siguientes pilares. Primero, la provisión de compra a América. Segundo, la no manipulación de monedas. Y tercero, la eliminación de prácticas que distorsionan los mercados. Esto, digamos, nos genera grandes dudas, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales países que subsidian el sector agropecuario. Es decir, que si dicen esto es que en teoría buscan eliminar los subsidios de otros países, incluyéndose ellos mismos, lo cual creemos que no va a suceder. Por otro lado, es difícil pensar que México sea manipulador de monedas y pues solo nos queda el tema de comprar primero América, que esto pues sin duda va a ser motivo de fuertes disputas con sus principales socios comerciales. Así que vemos un poco enredado este tema de cuáles son los lineamientos básicos de esta negociación. Sobre todo pues teniendo en cuenta que pues México y Canadá en teoría si al caso tendrían los mismos niveles de distorsión frente a esos sectores que los Estados Unidos. No son más distorsionantes, sino al menos en el peor de los casos igual que la política agrícola estadounidense. Por otro lado, la Reserva Federal sancionó al BNP Paribas con cerca de 246 millones de dólares por manipulación del mercado cambiario. En América Latina, buenos datos para Petrobras, que incrementó en el primer semestre la producción de petróleo en cerca de un 5.6%. La meta de este año es cerca de 2.07 millones de barriles día y en el primer semestre acumularon 2.17 millones de barriles día, muy diferente a lo que ocurre en Colombia, donde continúa cayendo el nivel de producción. Recuerden que el año pasado fue cercana o fue superior a los 900.000 barriles día. Hoy estamos hablando que en Colombia la meta es inferior a los 850.000 barriles día. Y manteniéndose en este tema de petróleo, el gobierno ecuatoriano justificó su incumplimiento en las metas de recorte de producción de la OPEP. Recuerden que Ecuador hace parte de este cartel. Y lo justifica ese incumplimiento pues por sus problemas fiscales, dicen que necesitan los ingresos. Si bien es cierto, no es relevante Ecuador para la OPEP, el recorte
al que se había comprometido este país en esos 26.000 barriles día, cuando la producción del grupo es de más de 32 millones de barriles día. Es un mal precedente para otros países que pueden usar la misma justificación de Ecuador de tener problemas fiscales y no cumplir con los pactos del cartel. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, y después de 5 jornadas consecutivas de valorizaciones en los mercados internacionales accionarios, el día de hoy estamos viendo un mapa principalmente rojo. Como lo manifestó Daniel anteriormente, la nueva misiva de 2 senadores republicanos, con esto ya se completarían 4 senadores que se oponen a la reforma de salud de Donald Trump, pues están generando que los inversionistas nuevamente empiecen a tomar posiciones buscando activos refugio, tomando posiciones en activos como bonos de gobierno y tratando de vender algo de posiciones en acciones. También pues los resultados corporativos pues no han venido siendo tan afortunados como se presentaron en la entrega de resultados anterior, aunque tan solo en Europa 38 compañías de las que hacen parte del Stock 600 han entregado resultados esta mañana. Ericsson pues decepcionó a los inversionistas y estaba generando pérdidas en el índice Stock 600 que caía pues después del informe de esta entrega de resultados. Estamos viendo en Europa pérdidas de más de 1,5% en Alemania, o cerca de 1,5% en Alemania, en Francia y en España cerca del 1%. Ya esta mañana pues Goldman Sachs entregó resultados y siguiendo la misma línea de lo presentado con JP Morgan y Goldman Sachs, aunque los resultados generales fueron mejores a los esperados por los inversionistas, $3.95 por acción frente a $3.43 la estimación del mercado. Realmente lo que más preocupa a los analistas tiene que ver con los ingresos operacionales de distribución y trading de renta fija, que cayó cerca de un 40% a cerca de 1.6 o a 1.1 billones de dólares. Estos números pues se unen a esos resultados que ya habíamos observado, a ese comportamiento mejor que ya habíamos resultado en las entregas, como lo mencioné anteriormente, JP Morgan y Citigroup. Y pues hace unos minutos también se dieron a conocer los resultados de Bank of America, que también superó las estimaciones generales de los analistas levemente en $0.46 por acción, frente a 0.43 la estimación de los analistas, pero nuevamente el descenso o un descenso importante en los ingresos de este mismo negocio de renta fija en cerca de un 14%. Por esa razón, pues estamos viendo en esta gráfica pérdidas en las dos acciones, Goldman Sachs perdiendo cerca de un 2,5%, Bank of America con unas pérdidas un poco más moderadas, pero continúan presentando esa tendencia y obviamente jalonando los futuros de Estados Unidos hacia el lado negativo. En la tarde anterior, Netflix había sorprendido a los inversionistas con muy buenos resultados, donde se destaca el incremento de suscriptores fuera de Estados Unidos, y se estaba generando esta mañana un incremento en el precio de la acción de más de un 11% antes de la apertura pues oficial, que se realizará en cerca de 20 minutos. Esta mañana otras compañías como Johnson & Johnson, Harley Davidson, IBM, entre otras compañías, pues darán a conocer sus resultados. Podemos observar en la gráfica entonces esa pérdida el día de hoy. Ahí los futuros de Estados Unidos tratando de buscar esa zona clave que hemos tratado de analizar durante las últimas jornadas de los 2.450 puntos. Les recuerdo, zona de riesgo importante para monitorear y pensar en un cambio de tendencia, la consolidación abajo de los 2.420 puntos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, la especulación de que el Banco Central Europeo podría señalar la intención de manera clara para reducir el estímulo monetario en la reunión del próximo jueves, pues habría generado una fuerte valorización del euro, 0.75% esta mañana. Prácticamente todas las monedas fuertes, a excepción de la libra esterlina, estaban ganando contra el dólar, pues la libra la vemos perdiendo cerca de 0.24%, pero eso obedece a unos datos de inflación que mostraron que la misma se habría desacelerado en el mes de junio. Pero prácticamente todas las divisas, como lo mencioné anteriormente, no solo las fuertes, sino también las emergentes, están ganándole al dólar esta mañana, también por esas preocupaciones políticas.
a causa del escepticismo de la agenda pues de Donald Trump y la búsqueda, como mencioné anteriormente, de algunos activos de refugio. Finalmente, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues continuamos observando un buen desempeño en el precio del mismo. Esta mañana, de hecho, estamos viendo un salto importante de 45.89 hasta los 46.80, cerca de $1 de valorización, después de que Arabia Saudita mencionara que podría limitar aún más la cantidad de petróleo que estaba enviando hacia el exterior o la cantidad de exportaciones de petróleo, y eso hace pensar que cerca de 1 millón de barriles podría ser la cuota de reducción adicional de este país, y por esa razón estamos viendo ese buen desempeño en el precio del crudo. El mismo, les recuerdo, fue anunciado desde el pasado 12 de julio sobre la zona de los $45 el barril por nuestros indicadores técnicos. Les recuerdo, en esta tarde se dará a conocer el dato previo de inventario de petróleo en Estados Unidos, publicado por el Instituto Americano de Petróleo, y mañana en horas de la mañana el dato oficial dado a conocer en Estados Unidos. Gracias, Agustín. Continuamos con una buena dinámica en el mercado de renta fija. Estos datos de inflación de importados en Estados Unidos en terreno negativo genera espacio adicional para especular que el objetivo de inflación del 2% se está alejando. Tasas de tesoros a 10 años descendían esta mañana cerca de 3 puntos básicos. En este momento ya casi son 4 puntos básicos, niveles del 2.27, 2.28 en tasas de negociación. Ayer hubo una buena dinámica con relación a los bonos griegos. Hoy debut una nueva emisión a cerca de 5 años. Ese regreso a los mercados de los bonos griegos podría, digamos, simplemente recordarle la corta memoria de los inversionistas, o por otro lado la falta de alternativas de inversión con tasas de rentabilidad razonablemente interesantes. Hasta aquí el informe internacional. Damos entrada al reporte sobre Colombia con 2 anuncios de carácter macroeconómico. El primero de ellos está relacionado a la inversión extranjera, tanto de portafolio como inversión extranjera directa. El año pasado, durante el primer semestre, el gobierno colombiano realizó una venta importante, la enajenación de su 57% de participación en Isagen, lo que generó ingresos al gobierno nacional por cerca de $2 billones. Pues bien, la inversión extranjera directa en Colombia solo ha descendido el 8% este año, a pesar de que en el 2017 no ha habido otro Isagen a la venta, y esto pues es de resaltar, muestra en cierta forma esas cifras, esa confianza internacional. No estoy hablando del mercado de valores, que ha recibido importantes flujos de inversión, menos en junio, como vamos a hablar en un momento, sino estoy hablando de la inversión extranjera en empresas, ya sea para adquirir empresas existentes o para constituir nuevas empresas. Y aquí lo que hemos visto es una reacción favorable de lo que ha sido la inversión en el sector petrolero frente a lo que se había registrado durante el año 2016. Por eso el descenso es muy moderado, de solo de cerca de $300 millones en el primer semestre del año. Ahora, con relación a la inversión de portafolio, también presenta una dinámica que en nuestro punto de vista es favorable, crecimiento en cerca de $700 millones frente a lo que se registró el año pasado, que era de 1.600 en acumulado durante el primer semestre del año. Y esto a pesar de que en el mes de junio de este año hubo salida, como lo habíamos anticipado, de cerca de $455 millones de inversionistas extranjeros. Esto se identificó principalmente en el mercado de deuda pública. Entonces, si bien es cierto, en junio las cosas no fueron tan favorables para la inversión de portafolio, en el acumulado año sí vienen con una muy buena dinámica. El otro anuncio importante acá tiene que ver con la cartera del sistema financiero, crecimiento de solamente el 2.2% en términos reales al cierre de mayo de 2017 frente al mismo mes del año 2016. Lo que más viene creciendo es la cartera de consumo, 8.6%, sobre todo en lo que tiene que ver tarjetas de crédito. Aquí nos preocupa un poco esta dinámica. Las tarjetas de crédito generalmente deben ser la última fuente de financiación, teniendo en cuenta pues que es el mayor costo que incurren los deudores. Por otro lado, el crédito de vivienda también viene reaccionando de manera favorable, crecimiento en términos reales del 7.7%, microcrédito un poco menos, 2.8%, y la cartera comercial
comercial continúa contrayéndose a niveles del 1.8%, y en esta última continuamos con el deterioro entre comillas puntual de la calidad. Recuerden que se ha mencionado por parte de varias entidades e incluso por el actual superintendente financiero que el deterioro de la cartera comercial obedece a temas muy puntuales. De todas maneras, continuamos viendo una clara tendencia alcista en este indicador de calidad, es decir, de deterioro constante. Hasta aquí los anuncios macroeconómicos, los dejamos con Natalia. Buen día para todos. El día de hoy no tenemos ninguna noticia corporativa, pero de manera especial queremos recordar que durante la próxima semana iniciaremos lo que es la jornada de entrega de resultados. El día miércoles tendremos la entrega de resultados de Cemex y en la jornada del viernes la entrega de resultados de Nutresa trimestre del año. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap cerró sobre los 1.487 puntos. Como vemos, mantiene la tendencia positiva. Se está acercando entonces a nuestra resistencia a los 1.500 puntos y como vemos, mantiene no solamente esta tendencia positiva en el corto plazo, sino a su vez en el largo plazo, por lo que podríamos entonces continuar con esta valorización que para el momento registraría un avance de más del 3%. Pasando ahora con el análisis de la acción de Ecopetrol, la misma tuvo un retroceso del 0,71% en la jornada anterior. Vemos que este responde sencillamente a un retroceso del ataque que está haciendo actualmente la acción a la parte alta del triángulo bajista que ya hemos observado durante varios meses y que si llega a tener la fuerza suficiente podría entonces llevar a la acción a la próxima resistencia técnica dada por Fibonacci sobre los 1.450 pesos. Y finalmente la acción de Avianca tuvo una valorización del 0,73% en la jornada anterior, cerrando sobre los 2.755 pesos. Como vemos, ha tenido una valorización de más del 9% desde que el indicador marcó un posible cambio de tendencia y como vemos después de atacar el nivel de referencia sobre los 2.670 pesos, ha continuado entonces con este comportamiento positivo que en la actualidad se encuentra sobre el nivel Fibonacci los 2.746 pesos. Recordamos que sobre la misma tenemos una recomendación de compra con un nivel objetivo a los 3.000 pesos. Peso colombiano, como lo mencionamos en la jornada anterior, se iba a presentar un ataque a la zona de referencia sobre los 3.030 pesos, nivel ideal para retomar posiciones cortas. El día de hoy el tipo de cambio está abriendo sobre los 3.014 pesos, como podemos observar. En el mediano plazo es una zona de consolidación bien importante, donde el tipo de cambio podría ir a buscar la zona de los 3.000 pesos de manera temporal, para lo que estamos esperando, previendo que muy seguramente vamos a tener aquí un periodo de estancamiento. Por el momento no esperamos a la búsqueda entonces de posiciones largas, aunque no son descartadas, ya que este fuerte gap podría motivar a algunos operadores a tratar de buscar esas operaciones y tratar de cerrar ese gap en más de 20 pesos de utilidad. De todas maneras, la tendencia continúa siendo a la baja y para pensar en un cambio de tendencia estructural al alza, el tipo de cambio debería consolidar por ahora la zona de los 3.040 pesos o superior. Philip. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos como la zona del 6.25 propuesta como toma de utilidades se fortalece el día de ayer. Ayer terminamos al 6.31. Hoy, por el buen comportamiento que dice también Agustín y Daniel del peso y del petróleo, vuelve otra vez a probar la zona del 6.26, 6.25. Por el momento no ha hecho ruptura. Igual creemos que esa zona entre el 6.25 y el 6.15, recordar, zona de venta importante, de tomar utilidades de la buena demanda que se hizo la semana pasada. Recuerden que la semana pasada llegamos hasta el 6.5 y ya al 6.25, 6.15 pensamos que es una buena utilidad la que deberíamos empezar a realizar ahí. Zona de venta en corto, la zona comprendida entre el 6.15 y el 6.05, y para el largo en las siguientes jornadas la zona comprendida entre el 6.36 y 6.40.
no creemos que haya noticias de mucho impacto que nos permitan llevar a romper los rangos de negociación, por eso muy cautelosos en los extremos a realizar las indicaciones realizadas, venta entre el 6.15 y el 6.05 y compra entre el 6.36 y 6.40. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro